En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día lunes, empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu una luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros, Señor, lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser y todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día, hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días, Naam, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naam, y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta, que decía así: cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: ¿soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida, para que me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó a uno decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco, el Albana y el Farfá no valen más que toda el agua de Israel. No puedo bañarme en ellos y quedar limpio. Dio media vuelta y se marchaba furioso, pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías. Cuando más, si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios vivo, cuando veré el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, cuando veré el rostro de Dios vivo. Tienes sed de Dios y del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Cuando mi alma está... Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios y vivo. cuando veré El rostro de Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada.
Mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo veré el rostro de Dios vivo? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo veré el rostro de Dios vivo? Lucas capítulo 4, versículo del 24 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo de la sinagoga de Nazaret: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo veré, Señor, el rostro del Dios vivo? ¿Cuándo veré el rostro del Señor? ¿Cuándo veré el rostro del Dios vivo? Dice, mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo veré el rostro de Dios vivo? Vivo. Ya aprendemos. Pues yo digo que esa pregunta nos la hemos hecho varias personas. Bueno, yo se me la he hecho, que cuando voy a ver pues la cara de Dios o físicamente, pero pues eso nunca va a pasar. Pero con sentir el Espíritu Santo ya... ¿Eso nunca va a pasar, dice? Bueno, físicamente no creo que lo miremos. Dice la palabra. Primero, la primera parte dice, mi alma tiene sed. Y Jesús dice, allá en San Juan, si alguno de ustedes tiene sed, ¿qué dice? Si alguno de ustedes... No, ahí no lo vas a hallar, está en la Biblia. Okay. Cuando uno tenga sed, creo que San Juan 8:37, si alguien tiene sed, venga y tome del agua de fuente, venga y tome de la fuente de agua viva. ¿Cuál es la fuente de agua viva? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Por la Eucaristía. La Eucaristía, el cuerpo, todos los sacramentos. Y cuando tú recibes todos los sacramentos, pues lógicamente vas a ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios se reflejará en ti, ¿no? O sea, mira, toda la semana hemos hablado de los mandamientos, de los sacramentos y todo. Algo Dios nos quiere enseñar. Hoy no va a ser la excepción. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Como la sierva busca la fuente de agua, así mi alma te busca a ti, Señor Dios mío. Llega un momento que te cansas, te das cuenta que ni los bailes, ni las fiestas, ni el dinero, ni los hombres, ni los hijos, ni los padres te dan felicidad. Necesitas algo más. Y ese algo más se llama Jesús. Pero la sierva de la primera carta que leíste, la de Reyes capítulo 5, la muchacha dice algo, mira, la esclava. Están hablando de este señor que tiene lepra. ¿La lepra qué es? ¿Pecado? El pecado. Yo quiero limpiar mi pecado. O sea, mi alma ya tiene sed. Tiene sed de ti, Señor. Tiene sed de ti. Pero ¿cómo voy a ir a ti si tengo un miserable corazón lleno de todo pecado? De dolor, de sufrimiento, de egoísmo, de todo lo malo. Señor, la muchacha da un consejo. Dice, la muchacha israelita ha dicho esto, y el rey de Siria le dijo, ven. ¿Qué le dijo la muchacha israelita? Ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor, y la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo, ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Lo mandó con un profeta de Dios. De Dios. Ojalá que los que estén viendo este programa que ya están cansados de dolor, de sufrimiento, ojalá que hoy vayas a ver al profeta de Dios. Los profetas de Dios están en la Iglesia Católica, no hay otra, no, ya déjese de mentiras.
Los sacerdotes fueron puestos para perdonar. Mañana nos va a hablar también de pecado, vas a ver, de sacerdote. El sacerdote es Cristo mismo. Jesús es el sacerdote y Jesús es quien perdona los pecados. No hay vuelta de hoja. Ojalá que hoy vayas y perdones y pidas perdón por tus pecados. Y este hombre se puso de pie y fue inmediatamente, y dice la palabra de Dios, vamos a adelantarle un poquito más adelante, cuando ya iba en camino, cuando ya iba llegando con el profeta, mira, allá donde dice, se dirigió a la casa del profeta. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, Un poquito más para adelante. Dice, el profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras. Y le envió este recado: porque te has rasgado las vestiduras, que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Ponle pausa. Lo mismo pasa en la iglesia. Si el día de mañana te cansas, pues ven a mí, dice Jesús, ven a mí y te darás cuenta que aquí hay alguien, más que un profeta, más que un profeta. Es Cristo mismo quien perdona los pecados. Analizar toda la misa y te darás cuenta que todo va para el perdón de los pecados. Vengan a mí, dice Jesús, vengan a mí y se darán cuenta que aquí en la iglesia estoy yo, Jesús sacramentado. Y después, ¿qué pasó? Dice que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco, el Albana y el Alfafar no valen más que todo el agua de Israel. Ponle pausa. Se enfadó el Señor. Cuando nosotros decimos a la gente, vaya y confiesa sus pecados, ¿yo por qué voy a ir? Yo me los confieso aquí en la casa y le pido perdón a Dios. Y este Señor dice, yo pensé que iba a salir, me iba a tocar y ya. Queremos nuestra propia voluntad. Por eso cuando menciona los 2 ríos de Farfán y Habana, eso, si buscas el significado, significa mi voluntad. Por eso el ser humano no le gusta irse a confesar. ¿Por qué? Porque queremos hacer mi voluntad, no la voluntad de Dios, mi voluntad. ¿Qué acaso estos ríos son más grandes o mejores que el río Jordán? El río Jordán significa bajarse. Este hombre estaba en el caballo, bájate del caballo, bájate de la soberbia, ve, haz lo que le dice el esclavo. Oye, te está pidiendo una cosa tan sencilla, sumérgete, ¿cuántas veces? 7. ¿Y cuántos sacramentos hay? 7. 7, nomás tienes que sumergirte 7 veces en el Espíritu Santo y ya estás limpio del pecado. ¿Por qué somos tan tercos y necios? Ahí andas diezmando en otro lado, pensando que ya con el diezmo no te vas a limpiar del pecado. Sumérgete 7 veces en el río Jordán. Humillarse, el río Jordán es humillación, bajarse, humillarse. Y este señor recapacitó, ¿y qué hizo? Se fue a bañar, dice, yo me imagino, dice, es que los ríos de Damasco, no puedo bañarme en ellos y quedar limpio. Dio media vuelta y se marchaba furioso. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? Cuando más así lo que te prescribe quedar limpio es simplemente que te bañes. Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que de Israel. Yo hago el reto que cualquiera, tú lo estás experimentando con los jóvenes, entraron como rejegos, necios, tercos, o sea, venían del mundo, ¿no? Y tú venías del mundo. ¿Y cómo estaban el domingo de la semana pasada?
Todos estábamos sorprendidos. Transformados completamente. Porque lo que está haciendo Dios es increíble. Muchos dicen, es que sentí un calor dentro de mí. Todos sintieron el calor. Esto no es juego. Dios estaba ahí y Dios estaba purificándole el alma. Se están preparando para recibir que el fuego del cielo, a Jesucristo, perdón, al Espíritu Santo, el Padre nuestro Señor, nuestro Padre también. Van a recibirlo. Solamente se tienen que sumergir 7 veces. Y van a comprobar que en realidad sí hay un Dios aquí en la tierra. Se llama Jesús y está en la Iglesia Católica. Por eso, en el Nuevo Testamento nos enseña que habla Señor. Que tú sí lo escuchas. Jesús sí lo escucha. Dice que en aquel tiempo dijo Jesús al pueblo de la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas, y en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor sí, Jesús. O sea, ¿querían matar a Naamán? A Jesús. ¿A Jesús? Jesús está poniendo los 2 ejemplos. Okay. A la viuda de Sarepta y a Naamán, al que ya explicamos. Okay. Pero Jesús dice, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué los jóvenes estaban sorprendidos? Porque no creían en los sacramentos. Porque mucha gente de la Iglesia Católica ¿cómo te explicaré? No se enamoran de Jesús porque no creen en los sacramentos. Nadie es profeta en su propia tierra, dice Jesús. No le creían. Y les pone un ejemplo, la viuda de Sarepta, que está en el libro de Reyes, creo que capítulo 17 creo es. Pero en aquel tiempo dice que había ¿qué? 3 años y medio. 3 años y 6 meses. El 3 significa imperfección. No, el 3 va a ser algo nos va a enseñar. Okay. Es una revelación. Y el 6 es imperfección para nosotros, pero para el pueblo judío significa la gracia, que va a venir gracia. ¿Por qué? Porque va a transformar el 6 en 7. Para ellos lo ven así. Entonces, tenemos estos 2 números, revelación. ¿Qué nos va a revelar Dios? Había una viuda en Sarepta, no había comida, no había agua, estaba todo mal. Entonces va el profeta de Dios y le dice, dame una torta para comer. Dijo, no tengo, nomás tengo esta harina, y si te la doy, la quiero hacer para mis hijos y para mí, ¿cómo vamos a comer nosotros? Y después nos vamos a dejar morir. Dijo, dámela, no se va a acabar, la harina va a seguir y seguir. Y la mujer creyó. Y la gracia de Dios llegó a ella. La harina no se acabó, se murió su hijo y resucitó. Le vinieron todas las bendiciones. Nadie es profeta en su propia tierra. Muchos de la Iglesia Católica están fuera de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren creer. Y después habló de Naamán, que ya lo explicamos. Él también creyó y se liberó del pecado. Nosotros no queremos creer y por eso estamos fuera de la gracia de Dios. Bueno, pues tiempo de reflexión. Dios nos llama ahora a la reflexión. ¿Para qué? Para que el día de mañana, como la viuda de Sarepta y como Naamán, estemos junto con Dios en el cielo. Así sea. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos estudiado y aprendido hoy revergüenza en sus corazones. Jesús nos enseña hoy en su salmo, ¿cuándo veré el rostro de mi Señor? Mi alma tiene sed de ti, Señor. Esa es, mi alma tiene sed. Sí, mi alma tiene sed del Dios vivo. De Dios vivo.
Pues la respuesta está en usted. ¿Cuándo van a ver a Dios? Cuando usted crea a Dios, le crea a Dios y tome la decisión de obedecerle, así como la viuda de Sarepta y así como el sargento de Naamán, que obedecieron, haciéndole caso a la mujer, a la muchachita que le decía, ojalá que hoy vayas y veas al profeta. Pues hoy es nuestra súplica a nosotros, ojalá que hoy vayan a ver al profeta de Dios, a la iglesia católica, al sacerdote que Dios dejó, ¿para qué? Para que le limpie sus pecados. Y si no ha completado sus sacramentos, vaya, sumérgete 7 veces para que obtenga la gracia de Dios. Y el día de mañana su alma se regocijará en la presencia de Cristo nuestro Señor. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.